Qué gusto saber que nos une un mismo interés, el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El poder de la palabra nos dice hoy en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Mi nombre es Rocío Posada. Iglesias, denominaciones y doctrinas, vamos a ver qué significa, ¿sí? Entonces, ¿por qué tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas enseñanzas? Porque si solo hay un Dios. Después de la Reforma Protestante en el siglo XVI hubo un gran avivamiento, ¿sí? Con mucho fundamento bíblico, ¿ya? Entonces pasaron los años. Este fundamento, como ustedes saben, viene de la iglesia primitiva. Con Jesucristo, con los 12 apóstoles, establecieron lo que las reglas, por así decirlo, lo que la iglesia de Cristo debe saber y enseñar, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que acontece sobre esto es por nuestra negligencia, nuestra pereza espiritual. Debemos dejar de que otros se preocupen de nuestro conocimiento espiritual, de nuestro caminar cristiano, ¿sí? Dicen que hay como 2 millones de cristianos en el mundo. Podemos ver que hay muchas denominaciones, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la iglesia, la doctrina sana? Vamos a ver, Iglesia Cristiana Histórica. Para empezar, solo se fundó una sola iglesia, y es la de Cristo, la que empezó con los apóstoles en la iglesia primitiva. El fundamento sigue siendo el mismo, la obra del Espíritu Santo sigue transformando vidas, ¿sí? Después de años del oscurantismo, se retoma con fuerza las enseñanzas bíblicas en el siglo XVI. Por eso somos cristianos reformados. Un escritor filósofo en Estados Unidos, Schouler, dijo que en el mundo hay como 4.200 religiones. Yo he tomado algunas creo que las consideré las más importantes para dar una breve revisarles, ¿sí? Vamos a revisarles poco a poco, ¿sí? Voy a empezar con la Iglesia Católica Romana. Muchas veces el decir la verdad no gusta mucho al que la dice o al que la recibe. Mi intención es ofender. Mi intención es, delante del Señor, tengo temor santo, y mi intención es que tú reveas tu caminar, que tú vayas a las Escrituras, que tú pidas al Señor que te muestre la verdad, ¿sí? La Iglesia Católica Romana, ¿qué enseña? Y vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, dice la Iglesia Católica Romana enseña la misa a los muertos. Ellos dicen que al morir van al purgatorio, que es un lugar donde se purifican antes de alcanzar la paz eterna. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Hebreos 9:27, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. La Iglesia Católica Romana enseña que María es Madre de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Isaías 46:9-10, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios, no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Así lo ha dicho el Señor. Enseñan la oración a María y a los santos y a las reliquias. Esta práctica se inició en el 600 después de Cristo. Estas son prácticas paganas. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia, ¿qué nos dice? En 1 de Timoteo 2, del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate de todos. Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Enseñan
el título, da los títulos a papas. Dicen que esta práctica se dio en el año 642 después de Cristo. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. En todo caso, yo digo, nombren a Constantino, a Teodosio o a Lino de Volterra, el que es el segundo papa según la historia, pero no a Pedro. Pedro no tiene nada que ver en esto. La Biblia al menos no lo enseña. La Biblia dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Enseñan el celibato. Coge fuerza en el siglo XI. Con los papas León y Gregorio creían que si los monjes no se casan, iban a ser más santos. Son barbaridades. Cuando el hombre quiere ayudarle a Dios, no hace más que entorpecer las cosas. ¿Qué dice la Biblia? En Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Primera de Corintios 7, del 8 al 9. Si no tienen don de continencia, cásense, lo dijo Pedro, porque mejor es casarse que estar quemando. ¿Sí? Tenemos el relato en Mateo 8, cuando Jesús entró a la casa de Pedro porque la suegra tenía fiebre. Enseñan el rosario y los rezos a los santos. Esta práctica aparece en el siglo XV. Significa una corona de rosas. La práctica de recitar oraciones con cada nudo, ¿sí? Hacían que esta práctica se remonta, era una práctica de los hindúes incluso, o sea, no tiene nada que ver. La Biblia al menos no narra nada de este tipo de prácticas. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 6:7. Al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus palabras, por sus muchas palabras. ¿Sí? Hay muchas enseñanzas que no tienen sustento bíblico. Si decimos que la Biblia es palabra de Dios, pues búscale ahí. Si a ti te enseñan algo, ve a la Biblia. Y si la Biblia no lo enseña, deséchala. Ahora vamos a ver lo que la práctica de las iglesias modernas cristianas pentecostales. Movimiento religioso que se estima que empezó en el año de 1909 en Kansas, en Estados Unidos. Su doctrina difiere según su organización. Su doctrina se basa en los dones del Espíritu a la manera pentecostal. Ellos se definen a sí mismos como carismáticos porque ejercitan los dones del carisma del Espíritu, así como el bautismo en el Espíritu, el don de lenguas. Ellos creen que lo que pasó en el Pentecostés del libro de los Hechos eran los apóstoles hablando, predicando a la gente en varios idiomas. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que ocurrió aquel día de Pentecostés fue que los apóstoles se encontraban reunidos en una casa y estaban cantando, orando, cuando de repente llegó un recio viento, dice, como un estruendo, ¿cómo sería, no? Y llegó el Espíritu Santo. Y ellos empezaron a hablar con Dios y los hombres, ¿sí?, que estaban afuera de la casa. Es decir, nosotros estamos aquí en esta casa y la gente que pasa por la calle se detenía a mirar y a escuchar. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo le escucho yo hablar las maravillas de Dios? ¿Sí? La gente se sorprendía al escucharles porque decían, ellos son de aquí, de este pueblo, o sea, son de Jerusalén, y ¿cómo es posible que les oigo hablar en mi idioma? ¿Sí? Lean el libro de Hechos 2. Hablaban en diferentes idiomas. Era la inauguración, por decirlo así, la llegada del Espíritu Santo, cuando los apóstoles se llenaron de él, ¿ya? Entonces, hermanos, creer que tirarse al piso, reír, declarar, decretar, son actos espirituales, es no conocer al Dios de la Biblia. Jesús no enseñó esas cosas, Jesús no enseñó esas prácticas.
ni Moisés, ni los apóstoles, ni los profetas. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que se enseñe eso. No saquemos de contexto las citas bíblicas, no pretendamos hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no enseña, ¿sí? Entonces, otra cosa, el énfasis sobre la siembra, ¿sí? Sobre la prosperidad. Si eres el hijo del rey, vive como príncipe. Tristemente, los carismáticos pentecostales dan un súper énfasis a este tipo de cosas, cuando en la Biblia no es así. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto. No tienes que hacer más, no tienes que gritar, no tienes que hacer un show, no tienes que hacer nada, porque no es en tu esfuerzo, no es en tu palabrería, es la palabra de Dios no necesita ayuda solita. Con que tú cojas un libro de la Biblia y lo digas, la palabra sola topa conciencias, ¿sí? Entonces es el ego, ¿no? El ego del hombre siempre manifestándose. Deuteronomio 32, 39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Todo poderío está en Cristo. No podemos hacer demasiado énfasis solo en el Espíritu Santo, o solo Jehová, Padre, Padre. No, ¿sí? Hay lugares que no son iglesias de Cristo por sus enseñanzas. Si bien hemos aprendido que en la Biblia, que cuando dice que toda la potestad le ha sido dada a Jesucristo, porque es a través de Cristo, es en el nombre de Cristo, todo en Cristo que hacemos, oramos, cantamos, hablamos con el Padre, todo es en el nombre de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora iglesias que tienen relación con las pentecostales, las carismáticas, como por ejemplo, Pare de Sufrir, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, así se llaman. Estas iglesias de la profecía, Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. No hay nueva revelación, no podemos ir a un lugar que te dicen al oído lo que te va a pasar, que vas a tener un viaje, que vas a sanar de una enfermedad, que vas a tener la visita de alguien. Eso no viene de Dios, ¿sí? Eso no viene de Él. La revelación de Dios es su palabra escrita, es lo que ya está dicho, que si no te arrepientes vas a arder en el infierno, que si no crees en la obra de Jesucristo estás perdido. Esas son las revelaciones que el Señor nos ha dado. No hay nuevas revelaciones, eso es diabólico, ¿sí? Entonces, tenemos estas iglesias de la prosperidad y las antes mencionadas. Por ejemplo, las megas iglesias como la de Cash Luna, de Maldonado, de Lucero Méndez, Benijín. ¿Cuántos más? ¿Qué es dinero, dinero, dinero? ¡Qué tristeza! Ellos nunca conocieron a Dios, definitivamente eso no es bíblico. No, analiza, revisa, siempre lo digo. Es nuestra responsabilidad vigilar. Mírate al espejo, hazte un examen. ¿Qué sabes de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a Dios? ¿Qué es lo que el hombre debe creer con respecto a Dios? Lo enseña la Biblia, ¿sí? Entonces, en cuanto al Evangelio, hay una gran distorsión. Están distorsionando el Evangelio, hermanos, están metiendo el mundo a la iglesia, están haciendo cosas que jamás en 20 siglos se hizo. Sí, es de un tiempito acá, nada más. ¿Qué serán? ¿90, 100 años? ¿Qué tiempos exactamente es cuando empieza este tipo de locuras en la iglesia? La algarabía, el griterío, eso jamás hubo en la iglesia de Cristo. Alguien decía, pero David danzaba. Un momentito, si quieres saber al respecto, estudia las Escrituras, porque eso no fue lo que pasó. Si David hubiera danzado en el templo, hubiera muerto. Sí, él estaba danzando y brincando afuera del templo.
¿sí? Pero eso es otra cosa. No querramos hacer cosas que la iglesia primitiva nunca hizo, nunca enseñó, ¿sí? Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿sí? Entonces, Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, ¿sí? Ya está pagado. Nadie puede ir al cielo por sus propias fuerzas. Nadie puede decidir tomar a Dios como la opción. No, nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Estamos hablando del llamamiento eficaz que solo el Señor Jesucristo, el Padre, lo hace. Ahora vamos a ver lo de las sectas. Las sectas es el campo cristiano, todo el campo cristiano llamamos sectas a aquellos lugares que se dicen iglesias, pero su doctrina no enseña nada bíblico, no es bíblico, más bien dicho, ¿sí? Estas son los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Los testigos de Jehová es una organización fundada por Russell. Enseñan que son una restitución del cristianismo primitivo. Ellos empezaron en Pensilvania, en Estados Unidos, en el año de 1870. Ellos eran un grupo pequeño de estudiosos de la Biblia. ¿Qué enseñan los testigos de Jehová? Que Jesús no es todopoderoso, ¿sí? No apoyan la Trinidad. Dicen que solo se van a salvar 144,000 personas. También dicen que el infierno, no creen en el infierno, que las personas solo mueren y ya, se acabó. Y que en el día del juicio, si ellos no aceptan lo que el Señor, lo que Dios dispone, pues simplemente se van a esfumar como la nada. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó, no dice que los arrojará, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Apocalipsis 20:10, el diablo y los que engañaban fueron arrojados al agua de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, el infierno existe. Mientras hay vida y esperanza, arrepiéntete. ¿Qué enseñan los adventistas? Se caracterizan por guardar el sábado como día de reposo. Este movimiento surgió a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Sí, este movimiento se estableció en el 1863. Su teología se basa en el don de la profecía por el ministerio de Elena White. Dan énfasis a los dones de ministerios espirituales, el don de profecías. Niegan que el sábado haya sido abolido, que haya pasado a ser el primer día de la semana. Pero ¿qué dice la Biblia? Mateo 12:5-8 dice, ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el Antiguo Testamento Dios descansó de las obras de la creación y con Cristo celebramos el día de la redención. El cambio lo hace el mismo Dios, ¿sí? Con Cristo. En el Antiguo Testamento el sábado, sí, los judíos guardaban el sábado, pero Cristo, la obra de redención, celebramos la obra de redención, la obra que Cristo ya hizo, que tenemos nosotros ahora vida eterna.
festejamos nosotros el domingo de gloria. Y la palabra habla. El primer día de la semana recogían ofrendas, el primer día de la semana se impartía el pan. Lee Corintios, lee Hechos, ¿sí? Ahora, ¿qué enseñan los mormones? Ellos creen que Joseph Smith fue un profeta enviado por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Cristo. No creen en el pecado original y que con buenas obras y el sacrificio de Cristo pueden ser salvos. ¿Qué enseña la Biblia? Para empezar, Joseph Smith no se lo menciona en la Biblia. No existe Joseph Smith en la Biblia. En la Biblia. Ahora, la Biblia que ellos tienen es otro tipo de Biblia, no es la Biblia de nuestro Padre Dios, ¿no? Hebreos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, solo hay una iglesia. No te fíes de que te saquen Biblia y versículos al azar. Fíjate del testimonio, fíjate de la enseñanza de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos en la época de la Reforma, cuáles fueron nuestras enseñanzas basadas en nuestros padres de la iglesia, ¿sí? Escudriña las escrituras, porque un día vamos a dar cuentas, ¿sí? El canon se cerró con 66 libros, ahí está todo lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios. Efesios nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Nadie puede salvarse por sí mismo. No depende de ti, no depende de mí, depende de Dios, que es todopoderoso. Así que te ruego que Dios inquiete tu corazón y te lleve a investigar y que ponga hambre y sed de Él para que no seas confundido y engañado. ¿Sí? Entonces, para poder saber iglesias, denominaciones y doctrinas, no, solo una iglesia, solo una enseñanza, ¿sí? Es la iglesia de Cristo, esa es la única. Gracia y paz. Antes de despedirme, me olvidaba el poder de la palabra. ¿Con qué mensaje nos vamos? Con Éxodo 25. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Que la gracia de mi Señor esté contigo. Amén.